A Dios. Dios le bendiga a todos. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Le invito a todos los que están aquí con nosotros en el día de hoy a estar de pie, porque ha llegado el momento de predicar la palabra del Señor. La semana pasada yo concluí con los elementos que forman la armadura del cristiano, de acuerdo a lo que Pablo le escribió a los Efesios. Pero este mensaje quedaría inconcluso si no tomáramos el próximo versículo que le sigue a la última arma que él habló, que fue la espada del Espíritu. Por lo que vamos a regresar hoy al libro de Efesios y volvemos al capítulo 6. Y en el día de hoy estaremos leyendo el versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Bendecido sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Damos gracias al Señor que ya pues todos los hermanos lo tienen. Lo leo a la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, que no hay otro como Él. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios añada bendición a nuestras vidas por su palabra. Ya le hemos pedido al Señor que Él se glorifique y que hable a través de este mensaje en el día de hoy, así es que lo vamos a hacer para la gloria de su nombre. Pueden sentarse. Esperamos que los hermanos que nos ven y que nos escuchan en diferentes países también en el día de hoy puedan recibir la palabra del Señor. Yo voy a utilizar en esta mañana como tema el combustible que mueve la armadura del cristiano. Escúchelo, lo voy a repetir. El combustible que mueve la armadura del creyente. Y uso el término combustible de una forma figurativa, porque usted sabe que para que un carro se mueva necesita gasolina. Si usted tiene un revólver, tiene que echarle aceite de vez en cuando y limpiarlo para que no se le quede con el moho, con la corrosión, y que entonces pueda funcionar. Las armas espirituales de las que nos habla el apóstol Pablo necesitan un combustible. Y quiero en esta mañana ligarme a esa expresión de Pablo, porque después que él enumera esos accesorios de la armadura del cristiano, exhorta a cómo hacerlos efectivos. O sea, le hablé de 6 armas espirituales que componen la armadura del creyente y que debemos utilizarlas todas. Y la conclusión de la última fue la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero ahora en el próximo versículo, el 16, él comienza a decir orando. Ahora, para yo hablar de orar, tengo que conocer qué es oración. Y posiblemente la primera respuesta que usted me va a dar en el día de hoy, que es que orar es hablar con Dios. Claro que sí. Pero no es solamente un hablar con Dios. No solamente se limita a eso. Y aquí entre paréntesis voy a hacer una observación para todos los que me ven. Últimamente yo no sé qué le ha pasado a gran parte de los cristianos evangélicos, que usted se pone a mirar las publicaciones que hacen por Facebook, por YouTube y por diferentes redes sociales, y como que no sé qué le ha pasado, que están eliminando la palabra orar. Y yo veo cristianos nacidos en el evangelio que hablan, estamos rezando. Y le pido que recen. Y yo digo, pero ¿y dónde está el conocimiento bíblico de esas personas que se llaman cristianos, evangélicos o pentecostales, y que hablan de rezar? Porque rezo no es evangélico.
El rezo es católico. Y rezar es repetir. Y la Biblia prohíbe las vanas repeticiones. Por lo tanto, estos cristianos que hoy en día se están equivocando a propósito o por ignorancia y que están sustituyendo la palabra orar por la palabra rezar, quiero decirle que te estás saliendo del camino, que te estás equivocando de la doctrina correcta, porque yo no rezo, yo oro a Dios. Rezar es repetir lo mismo, por eso el católico que me vea, disculpe, pero si usted se pone a ver la letanía del rezo, ¿qué hace? Repite. Mire lo que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Si yo digo Dios te salve María, es que estoy reconociendo que María no es salva. Porque si el rezo dice eso, sin embargo, yo sé que María es salva, porque María fue la madre física del cuerpo de Jesús. Y ella fue una mujer santa, una mujer de Dios, que por eso Dios la escogió. Así que yo no necesito pedirle a Dios que la salve porque ella está salva. Por lo tanto, aparentemente el rezo contradice un principio bíblico. Porque si estoy rogando y pidiendo por la salvación de María, entonces que todavía no estoy convencido de que María se salvó. Yo sí estoy convencido de que María se salvó. Más que cualquier católico. Yo creo que María fue una mujer de Dios. No la adoro, porque la Biblia me dice que yo solamente adoraré a Dios. Y tampoco le pido a ella, porque la Biblia me dice a mí que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el título de abogada no es para ella, el abogado es Cristo. Así es que diciendo esta introducción, quiero que sepa que orar es más que un hablar. Orar es el diálogo del hombre a Dios. El diálogo del hombre con Dios. Y diálogo es diferente a monólogo. Mono significa uno. Diálogo viene de la conversación entre dos, porque dia viene de dos. Cuando hay diálogo significa que hay interacción en la conversación. Cuando yo hablo un monólogo es que yo hablo solo. Que lamentablemente hoy en día nosotros tenemos que ver que esto pasa en mucha gente que conversa y lo que hacen es monopolizar la conversación. A veces yo veo programas aquí de la televisión que me gusta verlos porque hablan de cosas buenas que pasan en el país, de cosas malas también, y critican, pero a veces hay algunos invitados que yo digo, cállenlo. Yo quise decir, cállenle la boca a ese hombre, porque se quedan con el programa. Interrumpen a los demás y no los dejan hablar porque ellos monopolizan la conversación. Eso no edifica. Entonces, si en la oración es un diálogo del hombre con Dios, es un acto, escuche bien, además de ser un acto, un diálogo, es un acto de adoración. Porque en la oración yo adoro a Dios. Tan así que en la oración modelo Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. El mismo Jesús nos enseña en la oración que yo debo de adorar al Señor. Así que el acto de orar debe ser un acto de adorar al Señor y un acto de comunicación. Así que mientras yo dialogo con Él, yo primeramente, ¿qué hago? Yo lo adoro. Establezco una comunicación con Él y luego presento a Dios mis deseos. ¿Y sabe cómo lo voy a hacer? En el nombre del Señor Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Así que en la oración, mientras yo oro, tengo que estar en comunicación completa con el Trino Dios. Porque yo oro al Padre. Lo hago en el nombre de Jesús, que es el Hijo, porque Él dijo, lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Y lo voy a hacer con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia nos habla claramente. Miren, 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo exhorta a orar
sin cesar. Dice, orad sin cesar. Porque alguien dijo que la oración es el oxígeno del alma. Porque si tu cuerpo no respira, se muere. Si tu alma no ora, se muere. Por eso es que hoy en día tenemos tanta gente muerta espiritualmente dentro de la iglesia porque ya no oran. Si no oran, no se oxigeniza su alma y por lo tanto dejaron de respirar. Hay que orar. ¿Cuántos lo creen? Hay que orar. En el Antiguo Testamento se oraba. En el Nuevo Testamento se oraba. Y en la iglesia de hoy tiene que haber oración. Tan así que la Biblia habla en el libro de los Hechos que hay un momento específico que era las 3 de la tarde que se le conocía como la hora de la oración. Cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa, dice que iban a la hora de la oración porque la iglesia primitiva tenía un momento específico para hablar con Dios. Es muy importante aprender a comunicarnos con el Señor. Ahora, el apóstol Pablo no se limita solamente a decir orar, sino que dice en todo tiempo. Así que, ¿qué yo debo hacer? Orar. Ahora, ¿cuándo debo orar? En todo tiempo. Y cuando dice en todo tiempo, no todos los tiempos son iguales. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Pero hoy en día muchas personas solamente oran cuando están en tiempos de escasez. Cuando están en el tiempo de la abundancia, se olvidan de que todo lo que poseen y que todo lo que tienen viene de Dios. Y por lo tanto, en el momento de la bendición, tengo que orar para agradecer a Dios por las bondades que Él tiene. Yo le conté a ustedes una experiencia que yo viví con la pastora Regina en Haití. Que yo dije, ahora es que yo voy a aprender a orar. Porque yo toda la vida cristiano y oraba todos los días. Hasta un día a las 2 de la mañana que estoy acostado en el piso del templo de Pledó, un lugar en Haití, y Regina está en la otra esquina, acostada en el piso también. Y a las 2 de la mañana la pastora Regina comienza a orar y yo comienzo a escuchar su oración. Y cuando Regina comienza, Señor, te doy gracias por el aire. Te doy gracias por la lluvia. Te doy gracias por el sol. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero cuando de momento yo digo, dice, te doy gracias por la cuchara con la que como. Yo dije, adiós, yo nunca había dado gracias por la cuchara. Y te doy gracias por la servilleta con la que me limpio mi boca. Y te doy gracias por los pinches que me agarran el pelo. Y te doy gracias por el pañuelo con el que me seco el sudor. Y yo empecé a decir, Dios mío, pero yo nunca en la vida había pensado que había que dar gracias por eso. Entonces aprendí de esa mujer de Dios que ella, que había vivido en la miseria, que había aprendido lo que era el hambre en Haití, que había vivido en momentos de angustia desde niña y que en el año 62 Dios le permite por primera vez montarse en un avión para viajar a los Estados Unidos y que cuando llega a Estados Unidos se reúne con un grupo de 10 personas y funda la primera iglesia evangélica haitiana en todos los Estados Unidos. Y yo tengo en casa el libro que es como un tesoro, donde se relata esa historia cuando llegó el evangelio haitiano a los Estados Unidos, que hoy en día esa iglesia se conoce como la Iglesia Bautista de Expresión Francesa, que se encuentra en Brooklyn, y que yo tuve el privilegio de visitarla y de predicar en ella para allá para fines de los 80, y esa iglesia tiene mucho más de 5,000 miembros. Y esta mujer pobre, haitiana, de pelo duro, sí, porque ella lo decía, mucha gente no me quiere y me menosprecia porque mi pelo es duro, pero no tienen lo que yo tengo, decía ella, porque hay otras que tienen el pelo lacio, pero no tienen el Dios del cielo y yo lo tengo. Y ella daba gracias por todo, por el avión que me monto, Señor, gracias por el agua que me bebo. Y yo decía, Señor, gracias porque me estás enseñando a orar. Después de haber nacido en el evangelio y criado en el evangelio y haber orado tanto, porque yo le voy a decir una cosa, hay gente que usted lo oye orar y usted dice, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a este hermano? Porque empiezan a darle con una clase de ética a Dios. Cuando oran, usted lo ve que buscan como las palabras más sofisticadas del vocabulario hispano para tratar como de impresionar a Dios. A Dios no se impresiona con palabras bonitas. A Dios se impresiona con un corazón humillado. Hay que orar con un corazón humillado. No es tratar de convencer a la gente y a Dios de que hablo bien. Hable como usted quiera.
Si usted es campesino, no sabe decir para y dice pa, Dios escucha el pa. Y si no sabe decir nada y dice nada, Dios escucha el nada. Dios lo que está mirando es ese corazón sincero. Así que hay muchas oraciones que se pierden en el espacio porque la gente ha perdido el norte mientras oran. Entonces, estamos armados con una armadura espiritual. Pero ¿de qué me va a detener todas las armas si yo no le pongo el combustible, que es quien va a hacer que funcionen esas armas espirituales? En la oración. ¿Y dónde? En todo tiempo. En los días buenos, en los días malos, gloria al Señor, en la abundancia, en la escasez. Y después nos lleva esto a otra pregunta: ¿cómo orar? Bueno, dice él, con toda oración. ¿Y qué es con toda oración? Es que hay diferentes tipos de oraciones. Todas son dialogar, todas son hablar con Dios. Pero mire, hay una oración que es de adoración. Muchas veces usted se hinca y usted en la oración lo que hace es que adora y adora al Señor. Oiga, y sabe que su adoración perfuma el trono de Dios. Sí, hermanos. Hay una oración que es para alabar al Señor. Mientras usted le ora, usted le alaba y lo bendice. Hay otra oración que es la oración de acción de gracias, que hoy en día mucha gente no las hace. Pero hay que dar gracias a Dios. Alguien no me critica a mí porque yo siempre oro por los alimentos. Y yo cuando oro digo, Señor, bendice estos alimentos. Y hay que me dice, no, tú no tienes que bendecir los alimentos, yo los bendigo. Ah, pero ¿y si tienen cosas mortíferas? Porque la Biblia dice, si comienza cosas mortíferas, en mi nombre no te hará daño. Así que si tiene cosas mortíferas, cuando la bendición de Dios entra, la maldición se va. Así que yo le doy gracias porque me los da y bendigo esos alimentos en el nombre de Jesús para que me caigan bien. Gloria a Dios. Hay que hacerlo. Porque mientras tú tienes en tu plato, hay quien no tiene. Así que hay que tener acción de gracias. Mire, hermano, sería bueno que usted saque un ratito, por lo menos a la semana, y le diga, Señor, gracias porque tengo casa y no duermo debajo de un puente. Gracias, Señor, porque tengo un carro y no tengo que andar a caballo, ni en burro, ni a pie. Señor, gracias porque tengo agua potable que viene por la tubería a mi casa y no tengo que ir al pozo a cargarla, como hay muchos de mis hermanos que están cargando agua de un pozo lleno hasta de sapos y de gusarapos. Señor, te doy gracias porque mira, en nuestro país, a los que estamos viejos, mire qué bendición, que nos dan hasta ayuda. Porque ahora mismo los planes médicos, que si usted los ve, que a todos los viejitos nos están mandando unos chavitos. Y nos mandan una tarjeta, los que están con MCS, que se llama Paga. Y usted va con ella, esa TH usted paga, compra y hasta echa gasolina. Y los que están con MMM también. Y no estoy dando promoción a ellos. Estoy diciendo la realidad de nuestro país. Pues mire, déle gracias a Dios porque usted tiene un privilegio de que ya usted no tiene que levantarse a trabajar por la mañana, ni tiene que estar en un tapón 50 horas, pero por lo menos recibe una ayudita. Gracias, Señor, por el seguro social. ¿Verdad que sí? Porque tenemos la oportunidad de que trabajamos, lo pagamos un tiempo y ahora después de viejo nos dan un chequecito mensual que por lo menos nos dan para pagar la luz y el agua. Cuando hay montones de gente en el mundo, en otros países, hermanos, que viven un día a la vez. Porque no tienen ningún tipo de ayuda de los gobiernos. Que aún usted los ve viejitos y tienen que arrastrarse buscando qué comer. Mire, yo tengo una anciana en Haití, que Edgardo la conoció. Esa haitiana se llama Lita. Oren por Lita. Y Lita es un testimonio porque yo fui hace muchos años atrás a un lugar llamado Fondú. Y había un templo satánico, un peristil, como se llama en el idioma haitiano. Y había una bruja que era muy poderosa, que controlaba el área. Pero la casa y el peristil estaban frente a lo que era un ranchito que teníamos de templo nosotros, que era un ranchito de paja y piso de tierra. Eso era lo que había allí. Entonces, yo llegué y cuando entré a la casa de la bruja, que tenía que pasar obligatoriamente por ella, la saludé, empecé a hablar por ella y la bruja se puso bien brava. Mientras yo hablaba con ella, ella empezó a dar los pases que dan y a invocar los espíritus. Pero yo sé que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo.
Fue una experiencia que yo viví, tal vez la he relatado otras veces aquí, pero la voy a relatar hoy. Y recuerdo que de momento, hermano, mientras yo hablaba con ella, yo oí una jauría de perros que comenzaron a ladrar, pero si usted va a contarlos en número, habían como 50 perros ladrando. ¿Y sabe qué es lo más raro? Que yo no veía uno. Yo oía esa jauría de perros, todos ladrando, ladrando, ladrando a mi alrededor, pero yo no veía un perro. Y la señora invocando sus espíritus, pero yo invocando al Espíritu de Dios que está conmigo. De momento, yo entré al peristil. Y en el peristil, hermano, esto lo vi yo con mis ojos. En el peristil, amarrado del techo, había colgando un cadáver. Ese cadáver estaba puesto en una sábana blanca, colgando así en el techo, y ya apestaba, ya hedía. Y allí está un cadáver colgando. Porque en Haití pasan cosas que usted no tiene idea. Yo dije, Dios mío, ¿dónde tú me has metido? Y aquella señora me retó, porque según ella, por el poder que ella tenía, allí nunca se iba a poder levantar un templo evangélico. Pero cuando Dios envía, Dios respalda. Ahora, ¿por qué lo llevo aquí? Porque cuando yo salgo de hablar con la señora, hay un árbol que nosotros aquí lo conocemos como el árbol de ceiba. ¿Sabe que aquí son los árboles centenarios? Que son árboles que aquí están protegidos por el Estado porque nadie los puede cortar, porque son árboles que tienen cientos de años. Pues allí hay un árbol de ellos que creo que le llaman mapú en el idioma de ellos, y ese árbol es un árbol místico en Haití. Se usa para en el tronco de ese árbol, como es un árbol tan grande, hacen ceremonias, ponen hechizos, brujerías y cuantas cosas. Cuando yo salgo de la casa de la señora, hay una anciana que está tirada en el piso, acostada así en el piso, sobre unos pedazos de cartón, porque la habían llevado a un tratamiento, porque usted sabe que la brujería allá está conectada con los curanderos. Los curanderos, muchos de ellos son brujos allí. Entonces, cuando la gente se enferma, como en los campos, no existe la medicina esta que nosotros conocemos, pues entonces convencional, pues ¿qué sucede? Que la gente cuando se le enferma un familiar, en vez de llevarlo a un hospital porque no tienen dinero para costear los gastos, lo llevan a la casa del supuesto brujo, curandero, que supuestamente lo va a curar con baños de plantas y cosas así. Pero cuando yo salgo encuentro a la anciana acostada allí en el piso y yo me siento sobre la raíz del palo y empiezo a hablar con la viejita y le pregunté qué tenía, me dijo que estaba enferma, que su familia había llegado allí porque ella estaba enferma, estaba en un tratamiento no sé por cuánto tiempo. Y a mí se me ocurrió hablarle de Jesús. Y empecé a predicar el evangelio de la ancianita y le dije, hay un Dios que es más grande que la bruja, que puede sanarte mejor que la curandera. Y la viejita allí en el patio de la bruja aceptó a Jesús como Salvador. Se convirtió al evangelio y se la arrebatamos a la bruja. Hoy, mi viejita Lita, yo la adopté. Desde que ella se convirtió, hermano, pasó un tiempo, yo no pude volver a Haití, no la vi. Y un día llegó con un bastoncito y cuando yo la veo, me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo hasta como que se me había olvidado su físico. Y me dijo, yo soy Lita. Tú me convertiste a mí, porque así dicen en Haití, en vez de decir yo me convertí, dicen, tú me convertiste a mí. Y ahí yo dije, tú eres la de la anciana, sí. Hermano, Edgardo y yo, y otros hermanos que andaban conmigo, le hicimos una casita en, Luisito estaba, ¿verdad? En el patio del pastor de la iglesia, y allí la tenemos. Allí está Lita perseverando. Y desde acá de Puerto Rico, todos los meses, yo le envío su comidita. Yo le envío todos los meses al pastor una ofrenda para que me le dé comida y que me la cuide y que me la atienda. Y allí está Lita todavía. Oiga, pero ¿sabe qué? Lita tiene hijos que la abandonaron, que no se acuerdan de que ella existe. Para ellos, ella está muerta. Y cuando yo iba allí, hablaba con ella, me decía, yo tengo hijos, sí, pero ellos no se acuerdan de que yo existo. Y yo los otros días pensando en ella decía, son capaces de que el día que se muera vengan a arrancar la casita que yo le hice para llevársela. Pero se creen ellos. Se creen ellos que es así de fácil. Ahora, nosotros tenemos que aprender que las fuerzas del mal no se vencen con armas naturales. Se vencen con armas espirituales. Hoy en día,
Dios se glorificó. ¿Sabe por qué? Porque después cuando yo volví allí, no sé si en ese viaje Edgardo me acompañó, pero cuando yo volví, entré y lo primero que dije fue, ¿y dónde está la bruja? No estaba. ¿Por qué? Me dijeron, está allí. Y cuando miré, ¿sabe qué había? Un panteón. La tumba de la bruja. Donde estaba el peristil, el templo satánico, ya no quedaba ni el recuerdo, solamente el monumento a la muerte. Allí estaba enterrada la bruja que me dijo, aquí nunca se levantará un templo. Y yo fui con un grupo de hermanos de Puerto Rico. Y en 5 días construimos el templo. ¿No lo quiere creer? Vaya para que lo vea. En 5 días construimos el templo en cemento. Solamente le pusimos el techo de zinc, pero hicimos el templo en cemento. Eso fue trabajando de día y hasta casi de noche, con guirnalda, trabajando sin parar. Hermanos, Ázar ahí estaba, es testigo, y Nilo también. Ellos fueron a esa construcción. Lo hicimos en 5 días. Y el último día, antes de venirnos para acá, lo inauguramos. El último día dimos el culto allí. Oiga, qué tremendo. Para mí no buen recuerdo, porque ahí fue cuando conocí a Sarai. Ese viaje misionero es memorable. Gloria a Dios. Así es que, fíjense el poder de la oración. Quebranta los yugos del diablo. Nosotros tenemos que aprender que hay que orar. Y que las fuerzas del mal caen derrotadas cuando usted ora. Entonces, Dios nos dio la victoria. Derrotó la bruja, se murió, se cayó el templo satánico y ahora hay un templo evangélico lleno de gente. Al lado del templo le construimos también la casa al pastor, porque volvimos luego, que Edgardo también me acompañó, y construimos la casa pastoral, le hicimos la casa a la viejita y damos gloria a Dios, porque ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Ese texto se lo citaba yo a la hermana Mercedes esta mañana, que está batallando con una bruja que vive cerca de su casa y que le está tratando de hacer daño a la hermana Mercedes y le echa brujerías allí. Ahorita se muere la bruja. Ahorita se muere, si no es que se convierte. Y hermana Mercedes va a testificar al gloria a Dios, porque ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Es que la oración tiene poder, hermano. La oración tiene poder. Hay alguien que dijo que Satanás le tiene más miedo a un cristiano de rodillas que a 1000 de pie. Porque un cristiano de rodillas, hermano, tiene autoridad. La oración da poder. La oración da autoridad. Gloria sea al Señor. Así que también, mire, además de haber oración de adoración, de acción de gracias, de alabanza, hay oración de bendición. Jacob ponía las manos, oraba y bendecía a sus hijos y a sus nietos. ¿Y cuántas veces usted ora para que Dios bendiga? Y aclaro algo aquí. No soy yo el que bendigo. Porque hoy en día, en la teología neomoderna, la gente dice, te bendigo. Los bendigo, hermanos. Eso no es bíblico. Porque el que bendice es Jehová. Yo le pido al Señor que Él te bendiga a ti. Porque yo para bendecir tengo que ser bendecido. Yo no tengo bendición propia. Yo tengo la bendición que Dios me da. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Dice la bendición de Jehová, dije. No la bendición del pastor, no la bendición del apóstol, no la bendición del cura. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que esos cristianos que hoy en día están cambiando su teología, tengan mucho cuidado que usted no se esté convirtiendo en un hereje. El que bendice es Dios. Por eso es que los cristianos verdaderos le decimos a la gente, Dios te bendiga. Dígaselo a tu hermano ahora, dígaselo, Dios te bendiga. Que te bendiga el Señor. No es yo te bendigo ni bendecido. No. Es que Dios te bendiga porque Dios que bendice. Desde Sion te bendiga Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Bendición sacerdotal, gloria sea al Señor. Aleluya. Y luego viene la oración de las peticiones. Que hoy en día, lamentablemente, si usted se pone a analizar las oraciones que escuchamos, casi las peticiones han llenado el 99% de la oración. Nos arrodillamos y lo primero que decimos, Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, sáname.
Señor, provéeme. Oiga, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo a quién hablo. Santificado sea tu nombre, te adoro. Venga a nosotros tu reino, reconozco que Él es soberano. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí me paro. A esos que decretan y a esos que declaran están muy equivocados. Porque la voluntad de Jehová es perfecta. Y el hecho de que yo declare o de que yo decrete, no va a surgir lo que yo digo, porque eso no depende de ti ni depende de mí. Eso depende de la voluntad de Dios. Y escuche que la voluntad de Dios es perfecta. Así es que la gente está muy equivocada hoy en día, decretando y declarando y bendiciendo en nombre de ellos. Neopentecostalismo, que no es bíblico. Y lo malo es que eso se pega. Y que usted ve gente de sana doctrina y gente cristiana de años que también se le pega y comienzan a usar las mismas frases porque todo lo que oyen son como el mono. Monkey see, monkey do. Todo lo que ven eso hacen. Son como el papagayo, que todo lo que oyen lo repiten. Bueno, yo me he quedado en Venezuela, ¿verdad, Saray? Cuando me hospedaba en casa de una hermana que se llama la hermana Glenis. Y la hermana Glenis tenía unas cotorras tremendas en la casa, que ellos le llaman loro. Y un día la hermana hacía arepas, de esas arepas venezolanas. Y por la mañana ella me llama y yo estaba en la segunda planta arriba, ya estaba abajo, y ella me dice, hermano Eliasín, venga a comer. Y yo bajé por la escalerita y fui y me comí mis arepas muy tranquilo. Termino de comer y como a la media hora vuelve, hermano Eliasín, venga a comer. Y yo dije, pero si yo acabo de comer. Y yo me quedé quieto y dije, la hermana se turbaría. Hermano Eliasín, venga a comer. Y yo me asomo por la puerta y digo, hermana Glenis, ya yo comí. Hermano Eliasín, venga a comer. Y cuando lo dijo como 5 o 6 veces, yo bajé y dije, hermana, pero si usted me está llamando y yo comí ya, y me dice, ay hermano, no soy yo, son los loros. Que ellos me escucharon esta mañana que lo llamé a comer, ellos van a estar todo el día llamándolo a comer. O sea, el loro repite lo que oye. Y hoy en día hay tantos cristianos evangélicos pentecostales que repiten los disparates que otros inventan. Y usted los ve repitiendo disparates y disparates que no tienen base bíblica, que no tienen sustancia espiritual. Hay que volver a la Biblia, hay que volver a la oración, porque todo esto pasa porque la iglesia ha dejado de orar. Si la iglesia orara, nadie nos pasa gato por liebre. Entonces, yo tengo que aprender a glorificar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Van 4 expresiones, ¿verdad que sí? Y ahora la quinta es que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora comienza a pedir. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nada más eso pide. Y después dice, y perdona nuestras ofensas, así como nos perdonó los que nos deudores. Y líbranos del mal, no metas en tentación. Fíjese bien, una vez nada más pide físico. Una vez nada más está pidiendo material. Todo lo demás es alabanza. Todo lo demás es que Dios nos bendiga espiritualmente, porque el perdonar es una bendición espiritual. El librarnos del mal es una bendición espiritual. El aceptar la voluntad de Dios es una bendición espiritual. Así es que hoy en día, lamentablemente, muchas oraciones están muy equivocadas porque empezamos pidiendo y terminamos pidiendo. Y muchas veces ni lo hacemos en el nombre de Jesús. Hay que aprender a orar, hermano. La iglesia tiene que aprender a orar. Dirígete al Padre en el nombre de Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo quise detenerme un ratito, porque ¿qué es suplicar? Suplicar, escuche bien, es pedir con humildad y sumisión. 2 cosas muy importantes. Humildad y sumisión. Eso es suplicar.
Entonces, cuando yo oro, hay una oración que es de súplica. Es porque yo entiendo que lo que estoy pidiendo no lo merezco. Porque si sigo un poquito más adelante, ¿qué es rogar? Rogar es pedir algo a alguien como gracia o favor no merecido. Así que suplicar es rogar y rogar es pedir un favor que no merezco. Y lo hago con humildad y con sumisión, no como esta gente arrogante que hoy en día, como aquella señora de Clario, y lo digo claro, la cantante, que cuando estaba el muchacho este que se estaba muriendo, que se Julio Melgar, que se estaba muriendo, y esa señora atrevida se atrevió a decirle a Dios, no aceptamos un no como respuesta. Pero ¿y quién es ella? ¿Y quién es Di Clario para hablarle a Dios como no aceptamos un no como respuesta? ¿Qué se creen esos engreídos que hoy en día viven cantando los altares, pero que se alimentan de la metafísica, no de la fe? Porque creen solamente en yo declaro y sucede. No, por en medio de eso y por encima está la voluntad del Padre. Y fíjese, a Julio Melgar, que cantaba muy bonito, le profetizaron un montón de profetas y todos le dijeron que se levantaba y no moría. Y se murió. Solamente uno le dijo la verdad. Solamente uno le dijo la verdad. Porque la gente hoy en día quiere ir por encima de la voluntad de Dios. Y Dios no tiene que acomodarse a tu voluntad, aunque a ti no te guste lo que Él haga. Él lo que va a hacer es perfecto en su tiempo y para su gloria. Por lo tanto, yo tengo que aprender a orar. Y las peticiones mías debo de someterlas a la voluntad del Señor. Si es que la Biblia aquí me enseña que debo de rogar. Y yo recuerdo un predicador aquí en Puerto Rico que un día se burlaba de nosotros. Esos cristianos aguacatones. Y esos hermanos del moño alto y de la cara lavada, que usted ve que se hincan en el altar y ¡ay, Señor! ¡Y ten misericordia! Y forman un llantén, que eso no es bíblico, decía ellos. Pero ven acá. ¿Qué evangelio que conoció él? Porque Ana se tiró de rodillas allí en el altar, en el Antiguo Testamento, y derramó su alma. Derramó su alma a pedir por un hijo, porque no era fácil para Ana ver a Penina, la otra esposa del Cana, que cada rato aparecía con una barrigota bien grande y se paraba del lado y se ponía la mano y se le enseñaba, mira, yo estoy preñada y tú no. Y se burlaba de la pobre Ana, y Ana llegó allá al templo y Elí la vio orando y le dijo, digiere tu mosto, estás borracha. No estoy borracha. Lo que pasa es que derramo mi alma delante de Dios. Y cuando el cristiano derrama el alma, Dios envía a Samuel. Y Dios le dio un hijo, tal como Ana lo pidió. Chiquín, hay que volver al altar a llorar. Hermana Catín, hay que volver al altar a llorar. Hay que sacar momentos para suplicar y rogar a Dios que por su misericordia tenga piedad de nosotros. Y hay que echar a un lado esta arrogancia vana que se ha metido, donde la gente se han convertido en unos prepotentes que creen que Dios es el pichoncito, que lo tienen en el bolsillo y cuando le da gana lo aprietan y lo matan y cuando le da gana lo sueltan para que vuele. Dios no es un muñeco de nadie. Dios es el Rey soberano, creador del cielo y de la tierra. Si es que, hermanos, cuando dice súplica en el Espíritu, y si usted mira bien, está escrito con mayúscula. Porque si hablara del espíritu del hombre, estuviera en minúscula. Pero aparece en mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que ora, cuando tú oras, debemos de estar en contacto directo con la intervención del Espíritu Santo. Oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús, pero lo hacemos, hermano, bajo la influencia, la intervención del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, qué profundidad la de este versículo. Fíjense lo que me llama la atención. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque muchas veces pedimos como no conviene. Entonces, como pedimos mal, el Espíritu Santo es el que tiene que arreglar la oración, porque si no, con muchos disparates le decíamos al Señor. Ahora, el Espíritu Santo es el que intercede, hermano, interviene con nosotros y nos hace
a ir a la presencia de Dios con gemidos indecibles. O sea, algo indecible, algo que no se puede decir con palabras humanas. Eso es indecible. No se puede decir con palabras humanas, sino porque vienen por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Fíjese, yo tengo unos testimonios aquí apuntados para que no se me olvidaran. Cuando yo pasé la prueba de mi enfermedad, que me dan de alta, mi casita aquí, sabe que Edgardo y los demás hermanos se ocuparon de prepararla como si fuera un hospital. Y el cuartito donde me trajeron pues estaba preparado como un hospital, como un cuarto de hospital. Nadie podía entrar si no era con gorro, guantes, mascarilla, por la cuestión de que al ser trasplantado está muy susceptible. Y recuerdo que un día llegó una muchachita a mi casa, que Dios la bendiga, esa muchacha hoy es pastora. Y vino de Rhode Island, Estados Unidos. Y cuando está en mi cuarto, el Señor la utilizó. Y Dios, hablando por su boca, me dijo: mi siervo, había muchos esperando tu muerte para celebrarla. Pero yo los avergoncé a ellos y te puse de pie. Y después me dijo: porque había una nube de oración internacional que subía todos los días hasta mi trono. Yo como humano, cuando escuché la palabra internacional, como que me pasó un flash de duda. Porque yo dije, es que a mí me conocen tal vez en 15 o 20 países, pero internacional, eso es grande. Dije yo. Nada más eso pasó por mi mente. Luego la visita se va y ese día, de repente, le entra un mensaje a mi hija Yari en su celular. Y Yari viene donde mí rápido, me dice: mira, papi. Y cuando yo leo el mensaje, ¿sabe qué decía el mensaje? Somos un grupo de soldados que estamos apostados en Kuwait. Y desde Kuwait estamos orando y ayunando por la salud de tu padre para que el Señor lo ponga de pie. Y cuando yo leí ese mensaje, yo me estremecí. Porque yo sentí en mi espíritu que el Señor me reprendió y me dijo: ¿y dudaste que la oración era internacional? Porque a mí nadie me conoce en Kuwait. Yo nunca he sido militar. Nadie sabe de que yo estaba enfermo en Kuwait. ¿Y cómo es que yo entendí eso? Lo que dice aquí la Biblia. Que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. De que debemos orar como debemos. No sabemos, pero el Señor gime. Entonces eso me llevó también a que un día yo estaba en Haití con varios hermanos de misioneros y estábamos un día en ayuno y oración y de momento el Señor levantó a un siervo de Dios, que Dios lo bendiga, donde quiera que se encuentre, mi hermano Bienvenido Guadalupe, un hombre de Dios. Y mientras estábamos orando, Dios lo usó y nos dijo: giman por mi siervo Pablo, que está en Argentina. Giman por mi siervo Pablo, que está en Argentina. Y yo no sabía quién era Pablo, ni sabía ni conocía a nadie en Argentina. Y nosotros, sin saber, nos pusimos a orar por el tal Pablo, tal como Dios lo decía. El Espíritu lo estaba hablando, así que Dios conocía. Oiga, hermanos, pasó el tiempo y cuando llegamos a Puerto Rico, nos llevamos la sorpresa de que precisamente era un misionero que estaba en Argentina y que ese día precisamente estaba atravesando por un momento donde su vida estaba en peligro. Y Haití, Dios se reveló por el Espíritu Santo y nos hizo saber que había que intervenir por Pablo, que estaba en Argentina. Ese es el Espíritu Santo que dirige a la iglesia del Señor cuando la iglesia se somete a oración y le echa combustible para que las armas espirituales puedan ser utilizadas a favor de la iglesia. Hay que volver a orar, hermano. Hay que volver al altar de Dios. Luego él dice: velando en ello. ¿En qué? En la oración. Velando en ello, o sea, que no te descuides, porque velar es estar atento, estar alerta, con toda perseverancia. Perseverar es mantenerse en. La Biblia dice que persevera hasta el fin, será salvo. Cuando tú perseveras en conseguir algo, nunca te rindes hasta que lo logras. Entonces aquí la Biblia dice perseverando en ello, perseverando. O sea,
velando en ello con toda perseverancia. Y por segunda vez vuelve y menciona la palabra súplica y dice, y súplica. Y fíjese bien, por todos los santos. Así que, ¿sabe una cosa? Aunque yo te caiga pesado, tienes que orar por mí. Aunque tú me caigas mal, Nilo, pero tú me caes bien. Yo tengo que orar por ti. Porque al tú convertirte y yo convertirme, nos convertimos en los santos del Señor. Y no es que vamos a orar por los santos ídolos que tienen por ahí colgando. No, no, no. No. Ayer leía yo algo que me hizo hasta reír. La historia de los papas cuando mueren, el protocolo que hay que usar, lo que está escrito en el reglamento de Roma. Es prohibido que se toque un órgano de los papas. No pueden donar ningún órgano. Porque ellos creen que si ese papa en un momento es beatificado y se le nombra santo, no estaría completo si le falta un órgano. Cuando el papa muere, lo entierran en 4 ataúdes. El primer ataúd es hecho de madera de cedro. De ciprés. Luego esa madera de ciprés va forrada con un ataúd de zinc. Y encima de ese va otro ataúd de otro tipo de madera. Y después entonces se mete en un lecho de mármol para preservarlo. Y dice que hubo un papa que a los 30 años abrió la tumba y estaba intacto como el día de la muerte. Pero ¿de qué vale preservar el cuerpo si el alma no está en Dios? Hay que preocuparse más por el alma y no tanto por el cuerpo. Y esto entre paréntesis, a mi mamá, cuando la enterramos, uno de mis hermanos, usted sabe que la gente cuando se muere un familiar se ponen tan sentimentales, a veces no han sido ni buenos hijos. Y el día que mami y papi se muere, ay Dios mío, usted los ve que eso quieren dar lo mejor. Y quisieron, uno de mis hermanos quiso que se le comprara una caja de esas que son selladas, que traen una válvula. No sé para qué, porque costó muchísimo más cara que la que podíamos pagar. Y enterramos a mi mamá en esa caja. Y 15 años después, yo tuve que ir con mi hermana Loida a desalojar los nichos, porque ya la tumba de la familia, el panteón estaba llenándose. Y cuando sacamos el ataúd de mi mamá, el sepulturero que estaba con nosotros dijo, ese muerto no lo podemos tocar. 15 años después, yo dije, ¿por qué? Y me dijo, porque está intacto. Él no lo había abierto todavía, pero todavía pesaba. Eso tiene la válvula por el lado y cuando trató de abrir la válvula así un poquito, me dijo, no podemos abrirlo porque si nosotros abrimos esto nos morimos todos. Porque ese cuerpo todavía no se ha descompuesto. Hay que esperar por lo menos 30 años más o 15 años más, hasta que llegue 30 años para ver si se puede sacar de ahí. Qué error, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces a veces nosotros sin darnos cuenta nos convertimos en idólatras de los muertos y queremos conservarlos como si fueran momias faraónicas. ¿Y de qué vale? Oiga, dale esos chavitos a mami, a papi, cuando están así en vida. Llévale leche y pan y queso. Y una mortadelita, que le gusta mucho a la gente la mortadela, ¿verdad? Llévele a los viejitos que les encanta. La mamá de Candy, que todas las tardes, ¿verdad, Candy? Pedí un sandwichito de mortadella. Había que hacer un sandwich de mortadella. Dele los gustos a tu viejo y a tu vieja ahora que están vivos. Y no te pongas a comprar cajas carísimas que a la larga, ¿de qué vale? Ya yo no le compro corona a ningún muerto. El que quiera comprar flores, que le compre. Si él no huele, ¿para qué se las voy a llevar? Ya él perdió el olfato. Yo no le regalo nada, coronas a nadie. Le regalo mi presencia cuando está vivo. Lo visito mientras está vivo. Lo acaricio, lo abrazo, lo beso, le digo te amo mientras está vivo. Después, usted lleva las tumbas, las flores al cementerio y viene otro ladrón y se las roba y se las pone en la tumba del muerto de él. Y las que no, en esos cementerios sofisticados de ahora, usted lleva ¿cómo se llama? Unas coronas carísimas y después le ponen una flor nada más o dos, los demás lo botan. Y usted gasta los chavitos. Bébaselos y cómaselos, tranquilo hermano, si el muerto no come ni bebe.
Tal vez usted dirá, oh, ese pastor es medio extraño. No, yo no soy extraño, yo soy realista. Porque el tiempo me ha enseñado que yo no puedo ser idólatra. Entonces fíjese bien, velando en ello, que es la oración con toda perseverancia y súplica por los santos. Y dije todo esto porque los santos no son los que cuelgan de las paredes de un templo. Los santos son los cristianos lavados por la sangre de Cristo del pecado y que han sido santificados. Esos somos nosotros, los que estamos vivos y que Él nos ha santificado. Entonces la Biblia te manda a orar por los santos, no pedirle a los santos, sino orar por los santos vivos. Porque esos santos muertos, esos santos de ídolos no pueden hacer nada por ti. Nada, mis queridos hermanos. No sé, yo creo que le conté la anécdota de un amigo mío que se iba a ser sacerdote. Y él ya estaba por tirarse la sotana. Y cuando un día va a haber una procesión de Semana Santa, y él bien, usted sabe, bien devoto es la palabra, se fue y agarró a la Virgen y la bañó. Y le pintó los labios y la puso lo más bonita, le puso para poner un traje bien bonito. Y de momento entró el padre superior, el del convento donde él estaba metido. Y él le dijo, muchacho, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú pierdes tanto tiempo? Y el muchacho ignorante dice, sí, porque la madre va a salir mañana en una procesión y tiene que salir bonita. Y el cura le dijo, muchacho, si es una muñeca. Y el muchacho se quedó mirando y dijo, pero padre, ¿y esta no es la madre de Dios? No, muchacho. Eso es una muñeca. Nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que esa es la forma de vender y ganar dinero. Eso es un negocio redondo. Y aquel muchacho dijo, ¿y qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí estudiando tantos años en seminario, creyendo que esa es la madre de Dios? Y ahora mi superior, el que supuestamente sabe más que yo, me dice que es una muñeca. Y dijo, pues yo voy a renunciar, y quería renunciar para irse del convento, pero ya había hecho unos votos que no podía romperlo. Y él dijo, de alguna forma me voy. Y al otro día le cayó a puños a otro de los curas. Se enredó a pelear con otro de los muchachos que estaba a punto de graduarse. Y por la pelea lo botaron del seminario. Y dijo, qué bueno que me botaron. Y cuando salió del seminario fue a trabajar en el aeropuerto. Eso pasó en Venezuela. Y le tocó trabajar con una cristiana evangélica de esas que le predican a todo el mundo. Y aquella muchacha le habló del Señor y él se convirtió a aceptar a Jesús. Ese es el evangelio. No ore a esos santos. Ore por estos santos. Por esos que predican la palabra. Por esos que viven para Dios. Gloria sea al Señor. Así es que hay un hombre llamado Norman Harrison que dijo, nunca oraremos como es debido hasta que lo veamos como una necesidad indispensable para la vida. ¿Oyó eso? Tú tienes que entender que la oración es indispensable. Que el día que tú no comes te debilita físicamente. El día que tú no ores te vas a debilitar espiritualmente. Y nunca entenderemos el valor de la oración y vamos a orar como se debe orar hasta que entendamos que es una necesidad indispensable. Indispensable es que no se puede sustituir por nada. No es como lo que es necesario, porque hay cosas que son necesarias pero no indispensables. Pero lo que es indispensable no lo suple otra cosa. Porque tiene que ser eso. Y la oración es lo único que nos ayuda a poder usar las armas espirituales. Le voy a dar unas razones, nada más unas razones, para poder terminar el mensaje de hoy. Razones para la oración. En primer lugar, una razón es porque cuando yo oro, yo honro a Dios como que es mi Padre. Mateo 7, del 7 al 11. Otra razón por la que yo debo orar es que desarrollo mi ministerio o mi oficio como sacerdote ante Dios. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote? Un intermediario. En el tiempo de la ley intervenía entre Dios y el hombre. Pues ahora Chiquín es un sacerdote de su familia, porque él interviene ante la presencia de Dios. Él está todo el tiempo ante la presencia de Dios. Así que cuando tú oras, tú honras ese oficio sacerdotal que Dios te ha dado de interceder por otros ante la presencia de Dios. Eso la Biblia lo presenta en 1 Pedro 5, 5 al 9. Mire, tercera razón. Aprovecho el privilegio de hablar con Dios como creyente. Juan 16, 24 habla acerca de eso. O sea, yo aprovecho ese privilegio. ¿Sabe qué es un privilegio hablar con Dios? ¿Oyó lo que yo dije? Es un privilegio hablar con Dios. Porque Dios no oye al pecador. Así que si tú hablas con Dios, porque Dios te oye a ti.
Y es un privilegio que tú debes aprovecharlo. Oiga, qué bueno es hablar con el Señor. Cuando usted habla con Dios, qué bien se siente, ¿verdad? Cuarto, mire, otra bendición que yo tengo de la oración es que cumplo mi obligación con respecto a mis hermanos. Efesios 6:18. Yo cumplo mi obligación ante Dios de rogar por los hermanos en la fe, de orar al Señor por los que están, y yo cumplo, que es una obligación. Volví te digo, aunque yo te caiga pesadito, te caiga mal, no te guste mi nariz, ora por mí. Porque tienes una obligación ante Dios de orar por mí y pedirle a Dios que Dios me ayude. De la misma forma, yo por ti. Así es que la quinta bendición que tengo para orar es para que las almas sean salvas. Porque la oración rompe cadenas y hay gente atada que no van a aceptar a Jesús ni se van a convertir mientras tú no ores por ellos. Porque hay muchas almas que están totalmente atadas y la oración rompe cadenas. Decía Merari Castro, la oración es la espada que corta y destruye todas las acechanzas del malo tentador. Él cuando ve orando, a sus moradas huye. Moradas tenebrosas llenas de gran temor. La oración es toda la llave que abre y cierra las puertas del palacio donde está el Rey de amor. Descubre los misterios que en él allí se encierran y la revela al pueblo del Señor. La oración también fortaleció al Mesías, aquel que en el desierto el maligno le tentó. Allí él oró y ayunó 40 días y como ejemplo escrito en la Biblia lo dejó. La oración le cierra la boca a los leones. El hecho está probado en el libro de Daniel. A él no le hicieron daño ni a otros 3 varones que en aquel horno de fuego se salvaron también. Oiga, sí, hermanos, la oración es tan tremenda que después termina el coro, dice, oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, de ti siempre esperamos que nos traigas del cielo la dulce bendición. Hoy en día Merari se fue con el Señor hace muchos años atrás, Merari Castro, una de las cantantes más conocidas de los años 60 en Puerto Rico, con Débora Velázquez y con nuestra hermana Virginia Sanabria y todas esas mujeres de Dios. Oiga, qué cánticos aquellos que tenían sentido y se destacaba el poder de la oración. Así es que, mira hermanos, hay que orar para que las almas sean salvas. También yo tengo que aprovechar la oración para luchar y vencer los poderes del mal. Efesios 6, 11, 12, de lo que hemos hablado en todos estos días. También la oración me ayuda para crecer personalmente en la gracia y en la santidad. Mientras yo más oro, más me santifico. Más crezco en la gracia del Señor. 1 Timoteo 4:7 y 2 de Pedro 3:18. Mis queridos hermanos, concluyo diciéndole que la triste condición de la iglesia de hoy, colectiva e individual, es porque ya la oración no forma el lugar más importante del culto. Tampoco ocupa el lugar prioritario de cada creyente de forma individual. Vemos gente con fe, vacíos de oración. Predicadores con mucho conocimiento de la palabra, pero hermanos, están secos en la oración. Y eso se nota. Cuando usted ve un predicador que predica y no siente unción, ve lo que no ora. Nos damos cuenta de las pláticas vacías que hoy en día se llevan los altares sin unción de Dios. Sí, hermanos. Así es que hay alguien que dijo que ya no hay que orar. Porque dice que ya Jesús oró por nosotros. Y que lo que hay que creer es lo que Jesús oró. Así es que todos los elementos de esa armadura espiritual no funcionarán correctamente si no, hermanos, si no mantenemos la línea de abastecimiento espiritual que se llama la oración. Iglesia, volvamos a orar. Tienes espada, que es la Biblia. Tienes el yelmo porque Dios te dio la salvación. Tienes el escudo, que es la fe. Tienes las buenas noticias del Evangelio, que es el apresto.
Sí, hermano, tienes la coraza de justicia que te protege. Dios te dio todos esos 6 elementos, pero sin oración, ¿de qué te vale tenerlos? La oración los brilla, la oración los pule, la oración los hace resplandecer y te da la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante. Y a partir de hoy, saca tiempo para orar. Adelante en el Señor.